Buen día. Nuestro equipo está conformado por Pablo, Miguel, Jorge, Iván, Elías y su servidora Brenda. Hablaremos de los polímeros. La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales. También existen polímeros naturales de gran significación comercial, como el algodón, formados por fibras celulosas. La celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas y se emplean para hacer telas y papel. La lana proteína del pelo de las ovejas es otro ejemplo. El hule de los árboles de hevea de los arbustos de guayulé son también polímeros naturales importantes. Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Lo que se distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química del polímero, que pueden ser de varias clases. A continuación les presentaremos las fuerzas de Waldenfels, también llamadas fuerzas de dispersión, presentes en las moléculas de muy baja polaridad, generalmente hidrocarburos. Estas fuerzas provienen de dipolos transitorios como resultado de los movimientos de electrones. En cierto instante, una porción de la molécula se vuelve ligeramente negativa, mientras que en la otra región aparecen en una carga positiva, equivalente. Así se forman dipolos, no permanentes. Estos dipolos producen atracción electrostáticas muy débiles en las moléculas de tamaño normal, pero en los polímeros formados por miles de estas pequeñas moléculas, las fuerzas de atracciones se multiplican y llegan a ser enormes, como en el caso de los polietilenos. En la siguiente tabla se observa cómo cambian la densidad y la temperatura de fusión al aumentar el número de átomos de carbono. En la serie de los hidrocarburos, los compuestos más pequeños son gases a la temperatura ambiente al aumentar progresivamente el número de carbonos. Los compuestos se vuelven líquidos y luego sólidos, cada vez con mayor densidad y mayor temperatura de fusión, hasta llegar a los polietilenos, con densidades que van desde 0.92 a 0.96 grados por centímetro cúbico y temperaturas de fusión entre 105 y 135 grados centígrados. Fuerza de atracción. Debido a las dipolas permanentes, como en el caso de los poliésteres, estas atracciones son mucho más potentes y a ellas se debe la gran resistencia Telsit de las fibras de poliésteres. Enlace de hidrógeno. Como en las polímeras, estas interacciones son tan fuertes que una fibra obtenida con estas polímeras tiene resistencia Telsit mayor a la de una fibra de acero de igual masa. Otros tipos de polímeros. Hay atracciones de tipo iónico, que son las más intensas. Un ejemplo sería copolímero etileno, ácido acrílico, que al ser neutralizado con la base MOH2 producirá la estructura indicada. Estos materiales se llaman eómeros. Se usan, por ejemplo, para hacer películas transparentes de alta resistencia. Energía requerida para romper cada enlace. La fuerza total de atracción entre las moléculas de polímero dependerá de las interacciones, como el máximo sería igual a la energía de enlace según la tabla. Concepto y clasificación. Un polímero es una sustancia cuyas moléculas son, por lo menos, múltiplos de unidades de peso molecular bajo. La unidad de bajo peso molecular es el monómero. Si el polímero es rigurosamente uniforme en peso molecular y estructura molecular. Su grado de polimerización es indicado por un numeral griego, según el número de unidades de monómero que contiene. Así, hablamos de dímeros, trímeros, tetrámero, pentámero y sucesivos. El término polímero designa de una combinación de un número no especificado de unidades. De este modo, el trioximetileno es el trímero del formaldehído. Por ejemplo,
Si el número de unidades es muy grande, se usa también la expresión gran polímero. Un polímero no tiene la necesidad de constar de moléculas individuales y no es necesario que tengan toda la misma composición química y la misma estructura molecular. Hay polímeros naturales como ciertas proteínas globulares y policarbohidratos, cuyas moléculas individuales tienen todas el mismo peso molecular y la misma estructura molecular. Pero la gran mayoría de los polímeros sintéticos y naturales son mezclas de componentes poliméricos homólogos. La pequeña variabilidad en la composición química y en la estructura molecular es el resultado de la presencia de grupos binales, ramas ocasionales, variaciones en la orientación de unidades monómeras y en la irregularidad en el orden en el que suceden los diferentes tipos de esas unidades en los copilómeros. Polímeros isómeros. Los polímeros isómeros son polímeros que tienen esencialmente la misma composición del porcentaje, pero difieren en la locación de los átomos o grupos de átomos en las moléculas. Los polímeros isómeros del tipo vinilo pueden diferenciarse en las orientaciones relativa cabeza a cola, cabeza a cabeza y cola a cola. La isomería cis-trans puede ocurrir y probablemente ocurre para cualquier polímero que tenga ligaduras dobles distintas a las que existen en los grupos vinilo pendientes. Concepto de tacticidad. El término tacticidad se refiere al ordenamiento especial de las unidades estructurales. El mejor ejemplo es el polipropileno, que antes de 1.955 no tenía ninguna utilidad. En ese año NACTA utilizó para hacer polipropileno los catalizadores que Hitler había desarrollado para el polietileno. Esos catalizadores, hechos de base de cloruro de titanio, aluminio, acomodan a los monómeros de tal manera que todos los grupos metilos fueran colocados del mismo lado en la cadena. En esta forma, NACTA creó el polipropileno isotáctico, que tiene excelentes propiedades mecánicas. Hasta ese momento, con los procedimientos convencionales, solo se había podido hacer polímeros atácticos sin regularidad estructural. El polipropileno atáctico es un material cerroso con pésimas propiedades mecánicas. Otros catalizadores permiten colocar los grupos alternadamente formando polímeros que se llaman sindiatácticos, los cuales, como los isotácticos, tienen muy buenas propiedades. Los materiales como el polietileno, el PVC, el polipropileno y otros que contienen una sola unidad estructural se llaman homopolímeros. Los homopolímeros además contienen cantidades menores de irregularidades en los extremos de cadena o en ramificaciones. Por otro lado, los copilmeros contienen varias unidades estructurales, como es el caso de algunos muy importantes en los que participa el estireno. Estas combinaciones de monómeros se realizan para modificar las propiedades de los polímeros y lograr nuevas aplicaciones. Lo que se busca es que cada monómero imparta una de sus propiedades al material final, así como por ejemplo en el ABC el acritonitrilo aporta su resistencia química, el butadineo su flexibilidad y el estireno imparta al material la rigidez que requiera la aplicación particular. Evidentemente, a varias las proporciones de los monómeros, las propiedades de los copilmeros van variando también, de manera que el proceso de copolimerización permite hasta cierto punto fabricar
polímeros a la medida. No solo cambian las propiedades al variar las proporciones de los monómeros, sino también al variar su posición dentro de las cadenas. Así existen los siguientes típicos de los copolímeros: las mezclas físicas de polímeros que no llevan unidades permanentes entre ellos, también constituyen a la norma o ensamblabilidad de los materiales poliméricos. Son el equivalente a las elevaciones metálicas. En ocasiones se mezclan para mejorar algunas propiedades, aunque generalmente exponen de otra.